Queridos hermanos, San Expedito nos congrega, como decíamos al inicio de la misa, porque tenemos fe en su intervención ante Dios por nuestras necesidades. Y esa fe nuestra se equipara con la luz, con los ojos. En la Biblia, la fe es lo que los ojos son para el cuerpo. Podemos tener noticia de Dios, de su palabra, de lo que espera de nosotros. La liturgia de hoy nos ofrece la palabra de Dios en el Apocalipsis, que hemos leído como primera lectura, el comienzo de este libro que nos acompañará las 2 últimas semanas de este año litúrgico, desde hoy hasta el sábado, y la semana que viene, de lunes a sábado, tendremos esta lectura continua del Apocalipsis, el último libro de la Biblia que escribió el apóstol San Juan en la isla de Patmos entre los años 81 y 96 de nuestra era cristiana, casi 2000 años, si las matemáticas no me fallan, que tenemos este libro del Apocalipsis. Una revelación que el Señor le regala al apóstol un día domingo, Kiriaké Gemera. El día domingo, dice, tuve esta visión, y Dios le pide a través del ángel que le escriba a las 7 iglesias del Asia Menor. La primera carta la tenemos hoy proclamada como primera lectura a la iglesia de Éfeso. Éfeso es una ciudad que actualmente es Turquía y que en ese momento fue el lugar donde vivió San Juan Evangelista, nos dice la tradición, con la Santísima Virgen María. Ya al final de su vida, la Virgen había sido asumida en cuerpo y alma al cielo. El apóstol es desterrado de su casa y en esta isla recibe este mensaje del Señor. ¿Y qué le dice al ángel de Éfeso? Dicen los estudiosos que en realidad eran los obispos, a los obispos de cada una de las iglesias, el apóstol Juan va dando recomendaciones. A este le dice que ha hecho bien, que ha trabajado valientemente, se ha opuesto al mal, ha trabajado contra los falsos apóstoles. Siempre hay gente que viene a sembrar cizaña también en la doctrina. La semana pasada veíamos en la segunda carta del apóstol San Juan, estamos terminando el año litúrgico. El año litúrgico se compone de 52 semanas. Estamos en la semana 33, la semana que viene es la 34, y el domingo, como gran broche de oro, tenemos la celebración de Jesucristo, Rey del Universo. Por eso las lecturas nos hablan del fin de los tiempos, de los periodos. También vamos a tener nosotros ocasión de meditar sobre el tiempo que se nos va a fin de año. Tenemos que tratar de hacer un examen de conciencia. Podríamos aprovechar ahora que estamos al fin del año litúrgico para ver si crecimos como personas de fe, si hemos puesto metas, y si no las pusimos, pongamos para el año que viene, crecer en nuestro conocimiento de la fe. Es importante, porque acá, en esta carta del Apocalipsis, al obispo de la ciudad de Éfeso se le recrimina que no fue fiel al primer amor. Dice, fíjate de dónde has caído. Cuando Dios suscita la fe en nosotros, cuando Dios suscita una buena intención, un buen propósito, uno parece que tiene fuerza, en todos los órdenes. Estás enfermo, vas al médico y dice, mira, tenés diabetes, tenés que cuidarte. Y entonces uno con fuerza va y se cuida. Y después se enfría y vuelve a comer una torta de acá, un fideo de allá. Tenemos colesterol alto. Nos asustamos, nos cuidamos. Y después volvemos a las andadas de nuevo. Hay una fábula latina, dice, lupus langebat, monacus tunese volebat, sed cucumbalo y lupus antefuite erat. Cuando el lobo estaba enfermo, quería hacerse monje. Monacus tunese volebat. Sed cucumbalo, pero cuando se curó, volvió a ser lobo como antes. Los propósitos. Dios le reprocha al obispo que al principio tenía muchos propósitos, estaba muy bien su fe, pero ahora se había enfriado. ¿Cómo está nuestra fe? Toda la fe, no solo que confiamos en San Expedito, que confiamos que Dios nos puede hacer un milagro. La fe es mucho, la fe es el amor al prójimo, la fe es cómo pienso, cómo actúo, cómo reacciono. Tenemos que pedir ese don importante a Dios también con todas nuestras necesidades e intenciones. Y en el Evangelio completa esta idea de la fe, del inicio de la fe, cómo lo vivimos, cómo lo mantenemos.
Este ciego que escucha ruido, que escucha gente que anda y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto barullo? Porque está pasando Jesús, y empiezan los gritos. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y lo querían hacer callar, pero él gritaba más fuerte, tenía mucho coraje. Y ese coraje es recompensado porque Jesús lo manda a llamar. Y cuando está delante de Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Hacé que vea, le dice el ciego. Y Jesús le dice, ve, tu fe te ha salvado. Y el hombre ve, comienza a seguir a Jesús, a glorificarlo, dice el texto del Evangelio, y al ver esto todo el pueblo también alababa a Dios. El ciclo de la fe no se termina, no se cierra cuando yo tengo un milagro, sino que el ciclo de la fe se cierra cuando yo tengo una relación nueva con Jesús. Por eso uno viene a pedir a San Expedito un milagro, lo da y después sigue todo igual. No, tenemos que tener una relación nueva con Dios. Por eso al principio de la misa, para hablar de la gratitud, les recordaba ese pasaje también del Evangelio, donde Jesús cura a los 10 leprosos, pero solamente uno viene a agradecer a Dios. Ese glorifica a Dios con su vida porque vuelve a tener esa relación, ese trato con Jesús, un trato nuevo. Queridos hermanos, vamos a pedir al Señor que veamos. Y a veces uno no pide ver porque tiene miedo. Hoy a la mañana les contaba una anécdota de un padre con el cual me confesaba, un sacerdote salesiano que estaba muy sordito, nos atendía en el despacho de la parroquia. Entonces el padre, el director de la casa, dice, vos que te quiere mucho, decile que se ponga el audífono. Entonces me confesé, termino de confesar, digo, padre, ¿por qué no se pone el audífono? Así puede atendernos también en la iglesia, porque si no en la iglesia gritaba y escuchaban todo. Y entonces me dice, hijo, para lo que hay que escuchar, dice, se ve que no estaba muy animada la conversación, pero también nosotros tenemos que pedir ver, y hoy hay un riesgo, para lo que hay que ver, cuántas cosas vemos que no quisiéramos ver, pero le tenemos que pedir a Dios que nos muestre cosas, que nos muestre cuándo tenemos que aflojar, cuándo tenemos que dar el brazo a torcer, cuándo tenemos que perdonar, cuándo tenemos que volver a empezar, cuándo tenemos que sacar sentimientos negativos, porque siempre que yo en mi corazón guardo cosas negativas, rencores, odios, envidias, pendencias, aunque no lo muestre, en algún momento eso surge. Porque cuando uno está mal, eso surge, uno se expresa, uno es simbólico, el ser humano es simbólico. ¿Vieron? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada, estoy bien. Bueno, contáselo a la cara, porque la cara está gritando otra cosa. Entonces tenemos que pedir al Señor esa gracia. Señor, haz que vea. ¿Y qué puede pasar? Y puede pasar que el Señor nos va a mostrar cosas. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Y agarramos el lacito y nos tapamos los ojos de nuevo, porque no queremos ver, porque no queremos cambiar. Tenemos que cambiar, hermanos, porque Dios siempre que nos hace un cambio que nos cueste, siempre los cambios que nos pide Dios son para bien. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde, ya está haciendo calorcito, vieron, el tiempo nos tiene locos, porque está un día calor, un día frío, un día lluvia, un día te inundar. Pero bueno, vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de que nuestra alma se vaya corrigiendo, que no esté como el tiempo, sino que estemos siempre sintonizados y dirigidos a Dios. Que el Señor, por intercesión de San Expedito, atienda las necesidades que venimos a buscar, nos ayude, y Dios lo sabe. Fíjense que en la primera lectura también el apóstol le dice al obispo de Éfeso que conoce la paciencia y los sufrimientos que había tenido. Y Dios también sabe que sufrimos, pero también quiere que nosotros libremente tengamos una relación nueva con Él. Nos encomendamos a la Virgen, a San Expedito, pedimos por nuestras necesidades, por nuestras intenciones, y que el Señor nos haga ver qué podemos cambiar, en qué podemos mejorar. Agradecemos el año vivido y le pedimos al Señor fuerza para el próximo año, para estar siempre de pie y enfrentando todas aquellas cosas que tengamos que enfrentar. Con su ayuda lo podremos hacer. Que así sea.